estamos de regreso aquí al auditorio número 1 del Centro Médico Nacional. Esto es el Noticiero de la Salud y los invito a que escuchen junto conmigo, con el doctor, con todo el público que nos acompaña el día de hoy, a escuchar la conferencia magistral Vida y obra del rey Nezahualcóyotl, la cual será dictada por el maestro Aban Flores Morán, licenciado en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con la maestría y el doctorado en Historia del Arte por la UNAM. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Antes de comenzar, quisiera extender mi felicitación a los premiados y también al doctor Eric Estrada y a su equipo por su labor tan impactante y también a todos ustedes por su presencia. El día de hoy básicamente la plática va a tratar acerca de la vida y también de la obra que Nezahualcóyotl hizo. Para eso tenemos que empezar preguntándonos quién fue Nezahualcóyotl. Sabemos nosotros a partir de los códices, es decir, los antiguos libros prehispánicos que estaban pintados a mano y que tenían pictografías, es decir, imágenes, que el nombre de Nezahualcóyotl significa coyote que ayuna. Y su nombre lo vamos a ir encontrando nosotros a lo largo de distintos códices, compuesto por un coyote y un collar de cuerdas en la parte de arriba o en la parte de abajo, que significa el ayuno. Gracias a esto podemos nosotros reconocer en distintas partes la presencia de este rey y sobre todo de la gran importancia que significó su gobierno y también su vida en la época prehispánica. En ese sentido, entonces, nosotros sabemos que Nezahualcóyotl nace un 28 de abril de 1402 y esto lo podemos ver en el Códice Azcatitlán, cuando vemos a Nezahualcóyotl, que es representado como un infante que está en una cuna y está acompañado en la parte superior de su nombre, que es coyote que ayuna. Sabemos que esto ocurrió cuando un gobernante mexica que se llamaba Huitzilihuitl gobernaba Tenochtitlán y sobre todo él llevó a cabo la conquista de Texcoco, que lo podemos ver a su lado, debido a que se encuentra un templo que se encuentra quemándose. Es interesante nosotros entonces empezar a recordar que cuando nace Nezahualcóyotl, él se encontraba, o todo el ambiente y toda la región del Lago de México, estaban conviviendo distintos grupos. Por ejemplo, los mexicas ya habían llegado y ya se habían asentado en su islote. De igual forma, otro grupo, que eran los tepanecas, que tenían como su ciudad capital Azcapotzalco, dominaban prácticamente todo lo que estaba ocurriendo en esta región del centro de México. Y los alcolhuas, que era otro grupo muy importante, habían fundado Texcoco. Y justo Nezahualcóyotl posteriormente iba a ser el gobernante de esta importante ciudad y también de este grupo. Conocemos nosotros también la genealogía de Texcoco y también en este caso de Nezahualcóyotl a partir de diversos códices. En uno de ellos nosotros podemos ver que Nezahualcóyotl tuvo como padre a un importante personaje que era Ixtlilxóchitl y tenía como nombre calendárico Ometochtli. Ixtlilxóchitl Ometochtli se había casado con otra mujer que se llamaba Matlacihuatzin, que eran sus dos padres. Tuvieron a Nezahualcóyotl y posteriormente Nezahualcóyotl se casó con una señora que se llamaba Azcalzóchitzin y de ahí tuvo un hijo que le iba a heredar el trono y que prácticamente vivirá hasta la época de la conquista, que era Nezahualpilli, el cual se casó también con Cacamatzi. Todo esto lo podemos ver a partir de los códices que nos están reflejando esta historia. También sabemos en ese sentido, como ya lo han venido comentando, que Nezahualcóyotl no tenía únicamente como nombre coyote que ayuna, sino en el Códice Xolotl, un códice que realmente es impactante por la cantidad de información que tenemos acerca del gobierno de Texcoco y también por la cantidad de información que nos da acerca de Nezahualcóyotl, que otro de sus nombres justo era Acolmistli. Acolmistli lo podemos nosotros encontrar de una forma pictográfica debido a que se encuentra sobre todo con el glifo de Mistli, que significa puma, y por otro lado con el glifo de Acoli, que es un pequeño brazo del cual está saliendo un chorro de agua.
que este glifo de Acolmistli lo que nos está remitiendo y su significado es brazo de puma. Entonces, Nezahualcóyotl, su nombre completo sería Coyote que ayuna y también tendría el nombre de brazo de puma. Sabemos en ese sentido también en el códice Xolotl, nos comienzan a decir la genealogía que tenía, por ejemplo, ya hemos comentado que su padre se llama Iztlizóchitl, que se casó con Matlacíhuatl y que también tenía una hermana muy importante que se llamaba, en este caso, Tosquetzin. También sabemos en ese sentido que las familias en el momento de la época prehispánica, una persona gobernante podía tener más de una esposa. Y este fue el caso sobre todo de Ixtlilxóchitl, que sabemos que también tuvo una esposa que se llamaba Tecpatlxóchitl, que se encuentra plasmada atrás de Ixtlilxóchitl, y posteriormente de ella sale una pequeña línea que la conecta con otras personas, que está haciendo referencia a los otros hijos que tuvo Ixtlilxóchitl, hermanos de Nezahualcóyotl, y algo muy importante es que Nezahualcóyotl siempre los tuvo como hermanos. También es interesante que en este momento, cuando el centro de México estaba empezando realmente a tratar de dar cuenta de quién se iba a quedar con el poderío y posteriormente iba a generarse una gran expansión a otros territorios del actual México, sabemos nosotros que el gobierno, en este caso de los tepanecas, tenía mucho miedo porque era el que estaba dominando en ese momento los lagos de México. Y en ese sentido entonces trató y urdió toda una serie de trampas para matar al papa de Nezahualcóyotl, es decir, a Ixtlilxóchitl. Y en ese sentido entonces nosotros vemos en distintos códices cómo se va a estar plasmando esta búsqueda por tratar de matar al papá de Nezahualcóyotl. En el códice Xolotl lo podemos volver a ver otra vez, cómo estamos viendo cómo Nezahualcóyotl se encuentra en la parte superior de un árbol, está viendo hacia la zona inferior, y en ese sentido vemos cómo se encuentran los tepanecas ultimando al papá, es decir, a Ixtlilxóchitl, y prácticamente haciendo que muera, atacándolo con una serie de lanzas. Si nosotros continuamos viendo otros códices, podemos continuar viendo esta presencia en la cual nos damos cuenta cómo los tepanecas realmente querían acabar con este señorío. Y por ejemplo, en otro códice, lo que nosotros podemos ver es a Nezahualcóyotl con un casco de coyote en la parte inferior de la tira de los días, y en la parte superior estamos viendo cómo mira que están estrangulando a su padre. Con la muerte de Ixtlilxóchitl se empezó a crear un gran vacío en el poderío de los centros de México. ¿Por qué? Porque realmente Azcapotzalco parecía ser que se estaba configurando como la potencia central y que posteriormente iba a continuar esta expansión hacia otros pueblos. El problema fue que no contaron con que no habían matado al descendiente, en este caso de Ixtlilxóchitl, que era Nezahualcóyotl, y entonces él empezó a huir por distintos pueblos del centro de México tratando de escabullir la muerte, y en ese sentido, cada vez que trataban los tepanecas de agarrarlo, nos cuentan las crónicas que por una cosa u otra lograba escaparse de la muerte. Esto lo podemos ver en uno de los relatos que más han llamado la atención en el Códice Xolotl, cuando vemos justamente que en la representación se puede ver en primer lugar cómo Nezahualcóyotl se encuentra en la parte superior jugando al juego de pelota con Coyogua. Ve que viene todo el ejército tepaneca. Es interesante la manera en la cual se plasma el signo de ver, que son unos ojitos con unos puntitos que se están dirigiendo hacia la parte del ejército tepaneca, y en ese sentido, entonces, cuando ve que están llegando este ejército para aprenderlo, lo que ocurre es que Coyogua sale a recibirlos, los agasaja, los honra, les empieza a poner toda una serie de incienso, y en ese sentido se crea una cortina de humo, y en ese momento cuando Coyogua lo que hace es poner su manta enfrente, Nezahualcóyotl logra salir por un hoyo que se había hecho en la casa. Es interesante porque entonces Nezahualcóyotl nosotros podemos ver que su primer momento, su primera juventud prácticamente, estuvo de un lado para otro tratando de que la muerte no lo alcanzara. Y es por fin 11 años después de la muerte de su padre, como lo podemos ver también en el Códice Xolotl,
cuando nosotros alcanzamos a ver que él lo que genera es toda una alianza con distintos pueblos del centro de México. Se alía con Tenochtitlán, se alía con Tlaxcala, se alía con Cholula, se alía con Huejotzingo. ¿Para qué? Para poner fin al gobierno de los tepanecas. Esto posteriormente se afianzará la alianza y tendrá el nombre de la Triple Alianza tan conocida, que fue la que encontraron los españoles cuando llegaron a el territorio que actualmente es México. En ese sentido, a partir de eso, Ixtlilxóchitl logra vencer a Maxtlac, se convierte entonces en el nuevo rey de Texcoco y a partir de ahí empieza la gran fama que va a tener este gobernante. Nosotros sabemos, en ese sentido, que Nezahualcóyotl gobernó 41 años. En ese sentido, mientras está su gobierno, se menciona en muchas de las crónicas que él sobresalió como guerrero, como gobernante, como constructor, como sabio y como poeta. En muchos códices, por ejemplo, en el códice Ixtlilxóchitl, nosotros podemos ver a Nezahualcóyotl ataviado como un guerrero. Aunque la representación ya tiene mucho de este carácter occidental, podemos ver que nos está mostrando su carácter indómito y fiero del rey. También existen otros códices en los cuales se plasman las batallas en las que participó. Por ejemplo, en esta representación que están viendo, se puede ver cómo está participando Nezahualcóyotl en la batalla librada contra los huastecos de Tepantli Hueytépetl. Es interesante porque su carácter guerrero quizás es el menos conocido. Otro que es más reconocido es sobre todo la parte de sus obras arquitectónicas. Sabemos que, por ejemplo, fue Nezahualcóyotl quien participó en la edificación del Templo Mayor de Texcoco, la cual nosotros podemos saber que se terminó con él debido a que aparece una cabeza de coyote en la parte superior, que ya vimos que es el nombre de Nezahualcóyotl, una coa que significa construcción y el muro con el glifo de Texcoco. Esto entonces nos estaría indicando que construyó el Templo Mayor, que justo se encuentra en la parte de atrás del códice, como lo pueden ustedes apreciar. De igual forma, este Templo Mayor, que también es representado en el códice de Ixtlilxóchitl, lo podemos ver sobre todo que era de grandes dimensiones, medía 80 brazas por lado, tenía 160 escalones y en la parte superior, semejante a lo que ocurría en el Templo Mayor de México Tenochtitlán, se adoraban a Huitzilopochtli y Tlaloc. Además de esta gran obra que era implicar un gigantesco edificio para adorar a los dioses, se encontraba algo muy importante que fue sobre todo la creación de el acueducto que iba a llevar el agua desde el bosque de Chapultepec hasta la parte del centro de México. Y además hizo una gran obra de ingeniería que fue la albarrada del lago, en el cual separaba el agua salada del agua dulce. En ese sentido, nosotros podemos ver en este códice cómo se está representando a Nezahualcóyotl, que está teniendo una coa en la mano también, y sale del cerro del Chapulín, es decir, de Chapultepec, chorro de agua que está dirigiendo hacia el centro de México. En ese sentido, también nos da cuenta los mismos códices del momento en el cual muere. Para la esperanza de vida que existía en este momento, Nezahualcóyotl muere en el año 6 pedernal, es decir, en el año 1472. Esto implica que Nezahualcóyotl había vivido prácticamente 71 años y a partir de eso le va a suceder su hijo Nezahualpili en el poder, que como les había comentado va a llegar prácticamente hasta 1520 su gobierno. En ese sentido entonces Nezahualcóyotl va a tener una obra prolífera, va a ser realmente uno de los personajes que va a cambiar el rostro de la época prehispánica y nosotros podemos dar cuenta de este cambio de rostro que se está generando también debido a cómo se está representando en los códices. Por ejemplo, tenemos un códice que es muy importante para las personas que nos dedicamos a estos momentos de la historia prehispánica, que son los primeros memoriales. Si ustedes recuerdan, los primeros memoriales fue hecho por un fraile muy importante que se llamaba Fray Bernardino de Sahagún, y él empezó sobre todo a tratar un poco con la labor que muchas de las personas aquí realizan, de
empezar a platicar con las personas, empezar a platicar con los que tenían el conocimiento antiguo y registrarlo de una manera escrita para que justo este conocimiento no se perdiera. En el caso de los primeros memoriales, que es una de sus primeras obras de Fray Bernardino de Sahagún, con todos los indígenas que colaboraron con él, podemos ver que es muy interesante porque representa sobre todo el momento en el cual se está creando este cambio y cómo Nezahualcóyotl realmente lo que hace es transformar la cara de los gobiernos prehispánicos. Si ustedes se dan cuenta, podemos ver que en la parte superior se encuentra Ixtlilxóchitl. Este personaje de aquí es Ixtlilxóchitl. Se encuentra aún sentado en una estera únicamente de cañas, tiene enfrente de él un arco y una flecha y está vestido con una piel de ocelotl. Y abajo de él se encuentra representado Nezahualcóyotl. Si ustedes se dan cuenta en cómo se está representando el papá a Nezahualcóyotl, hay un cambio gigantesco. ¿Por qué? Porque ahora lo vemos sentado con un icpali, es decir, con este asiento que era únicamente propio de los grandes gobernantes. Tiene una diadema de turquesa y junto a ello viste una tilma de gobernante. Es decir, él ya se está representando a sí mismo, ya no como un chichimeca que su papá lo era, sino ahora sobre todo está tratando de mostrarse en el códice el carácter civilizado de su gobierno. Y por si fuera poco, también tenemos otras representaciones en las cuales se trata de dar cuenta de que fue Nezahualcóyotl quien trató de generar un desarrollo en las artes y sobre todo tratar de mantener la cultura tolteca. En el caso de este códice, nosotros podemos ver que se está representando la genealogía de Nezahualcóyotl y cuando se está representando a Nezahualcóyotl y su esposa, del lado derecho continúan la serie de oficios que él empezó a tratar de proyectar y sobre todo a darles un mayor apoyo, en el cual vemos el trabajo de pluma, la pintura, el uso de la cerámica, también la producción de esteras, es decir, trató de realmente que la cultura tolteca no se perdiera. Y en ese sentido, si nosotros pensamos en Nezahualcóyotl, quizás lo que más tengamos nosotros en cuenta de él sean su producción de poemas. En ese sentido, nosotros debemos de tener en cuenta que la idea de un poema es realmente una forma que hizo Occidente de tratar de apropiarse de estas composiciones que hizo Nezahualcóyotl. Y en ese sentido, entonces, lo que va a estar él realizando y que van a llegar hasta nuestros días, realmente se conocían como cuicatl o cantos. Y en ese sentido, él se consideraba un cuicapiqui o un forjador de cantos. Es interesante porque realmente la idea de los poemas o de los cantos es muy distinta a la que nosotros tenemos de ellos. ¿Por qué? Porque realmente lo que estaba componiendo Nezahualcóyotl tenían una función ritual. Es decir, en ocasiones se decían en la intimidad de los cuartos, en otras los veíamos que se estaban cantando en las grandes festividades y en ese sentido incluso su función no era tanto deleitar a las personas, sino más bien era modificar algo en el ser al cual iban dirigidas. Y sobre todo digo ser porque ahorita vamos a ver que se pensaba que no únicamente la recibían las personas, sino que también podía recibirlo el agua, la lluvia, el sol, los dioses o incluso las enfermedades. En ese sentido también es interesante la idea que tenemos nosotros de la palabra, que es muy distinta a la que se tenía en este momento. ¿Por qué? Porque se pensaba que las palabras nacían en el interior del corazón, iban ascendiendo poco a poco hacia la garganta y cuando se pronunciaban en la boca, estas eran refinadas. Entonces se pensaba que este lenguaje estaba brotando del corazón en un estado puro y posteriormente era la boca quien lo hacía de una forma entendible, quien hacía que realmente las personas podían comprenderlo. Y en ese sentido entonces se pensaba que el corazón tenía la capacidad de pronto sacar algunas oraciones que no eran humanas, que realmente lo único que hacíamos nosotros era hablarlas y en ese sentido las personas nos limitábamos a pronunciarlas, las sacábamos de nuestro corazón y traíamos oraciones que eran prácticamente sacadas desde tiempos inmemoriales, que era algo más o menos con lo que ocurría con las producciones de Nezahualcóyotl. Nosotros podemos reconocer distintos tipos de cantos que él está produciendo. Por ejemplo, podemos nosotros apreciar que él va a estar produciendo cantos de amistad y de primavera.
Uno de sus cantos más representativos dice: amigos míos, poneos de pie. Desamparados están los príncipes. Yo soy Nezahualcóyotl, soy el cantor, soy el papagayo de gran cabeza. Toma ya tus flores y tu abanico, con ellos ponte a bailar. Tú eres Yoyotzin, toma ya tu cacao, la flor del cacao, que sea ya bebida. Hágase el baile, comience a dialogar de los cantos. No es aquí nuestra casa, no viviremos aquí. Tú de igual modo tendrás que marcharte. Es interesante porque este canto lo que está haciendo es empezando a invitar a que las personas vayan a realizar un ritual, pero algo que siempre va a estar presente en la producción de Nezahualcóyotl es un cierto desencanto por la vida. Es un cierto desencanto para saber realmente qué es lo que va a ocurrir una vez que nosotros pasemos a otro mundo, y en ese sentido uno de sus poemas, que también van a ser muy representativos, tienen que ver con la interrogante que hace sobre la vida y sobre todo sobre el dador, es decir, sobre los dioses. Y entonces, en uno de sus cantos, él comenta y empieza preguntando: ¿eres tú verdadero? Solo quien todas las cosas domina, el dador de la vida. ¿Es esto verdad? ¿Acaso no lo es, como dicen? Que nuestros corazones no tengan tormento. Todo lo que es verdadero dicen que no es verdadero. Que nuestros corazones no tengan tormento, porque Él es el dador de la vida. Junto a ello, entonces, no únicamente nosotros encontramos este tipo de producciones que están preguntándose por las características de los dioses, y es interesante que entre algunas de las ideas que se tiene acerca de las producciones de Nezahualcóyotl tiene que ver con que él trataba en un cierto momento de empezar a aglutinar todo el conjunto de deidades que existían en la creencia de una sola, pero con ello todo el sistema político, económico, social en el cual se estaba moviendo no podía permitirlo aún. Entonces esto también empezó a producir una de las producciones más bonitas que hizo Nezahualcóyotl, que son básicamente los cantos de aflicción. En uno de estos cantos de aflicción, nosotros podemos ver que se está preguntando sobre el destino y sobre todo cuánto vamos a durar en la tierra. Y empieza diciendo: como una pintura nos iremos borrando, como una flor hemos de secarnos sobre la tierra. Cual ropaje de plumas del quetzal, del zacuán, del azulejo, iremos pereciendo, iremos a su casa. Existe también otro canto de aflicción que está muy marcado con estas formas de producción, en el cual él comenta: estoy embriagado, lloro, me aflijo, pienso, digo, en mi interior lo encuentro, si yo nunca muriera, si nunca desapareciera. Allá donde no hay muerte, allá donde ella es conquistada, que allá vaya yo, si yo nunca muriera, si yo nunca desapareciera. Esta idea entonces en la cual él realmente le está causando un sentido de pésame, el morir, el desaparecer, y que toda su producción y que toda su obra se pierda para la inmortalidad de los tiempos y que nunca quede recuerdo de él, era algo que parecía ser que era uno de sus temas centrales en su obra. Y en ese mismo sentido también nosotros podemos ver que algo muy típico en este sentido de los cantos era sobre todo generar evocaciones de la guerra. Nosotros sabemos, a partir de las excavaciones arqueológicas, a partir de las distintas fuentes, que algo que era muy importante en la sociedad mexica y en la de sus aliados era sobre todo el hacer la guerra. Esto no tenía únicamente una idea de conquista, sino que también se iba acompañado por todo un proceso ritual en el cual los cantos estaban siendo parte de ella. Y por eso, en este canto de evocación de la guerra, nosotros podemos ver que se empieza diciendo: esmeraldas, oro, tus flores, oh Dios, solo tu riqueza, oh por quien se vive, la muerte al filo de obsidiana, la muerte en guerra. Con muerte en guerra os daréis a conocer, al borde de la guerra, cerca de la hoguera os daréis a conocer. Polvo de escudos se tienden, niebla de dardos se tienden. ¿Acaso en verdad es lugar a darse a conocer el sitio del misterio? Solo el renombre, el señorío, muerte en la guerra. Un poco se lleva hacia el sitio de los descorporizados, solos con trepidantes flores, y ahí desafortunadamente no tenemos cómo seguía este canto. Pero lo que es interesante es que justo se pensaba en cierto sentido que una forma en la cual se podía mantener una cierta idea y un cierto recuerdo hacia generaciones futuras era justo siendo valiente y justo participando en la guerra, y en este sentido darse a conocer, que es como se está diciendo en este tipo de cantares. También nosotros sabemos que estas composiciones,
al ser usadas, es decir, al tener realmente una función práctica, se iban transmitiendo de boca en boca. Y generalmente se piensa que cuando llega la conquista española, muchas de esas producciones empiezan a desaparecer, pero nosotros sabemos por distintos tipos de fuentes que esto no ocurre tal. Encontramos nosotros de pronto momentos en los cuales durante la época novohispana se continuaron usando y sobre todo se continuó sintiendo que todo lo que nosotros nos estaba rodeando estaba vivo. Es decir, la naturaleza estaba viva, el agua era un ente, la tierra también, las enfermedades. Y en ese sentido nosotros tenemos un registro de que se usaron cantos rituales cuando se quería modificar a estas entidades. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las ocasiones en las cuales había grandes sequías. Por ejemplo, cuando dejaba de llover durante muchísimo tiempo, nosotros sabemos que se hacían grandes procesiones en casi toda la Nueva España, en las cuales se sacaban a bailar águilas. Los principales de cada pueblo se ponían sus insignias de jaguar y de águila y realizaban grandes procesiones en las cuales se seguía cantando antiguos cantos, como el que están ustedes leyendo, que es el Yaotlatolcuicatl, o el canto de la declaración de guerra. Este canto va: empiezo yo aquí, yo cantor, de mi corazón brotan flores, los bellos cantos, con ello abanico al dador de la vida. Bailo aquí, yo cantor, de mi corazón brotan las flores, los bellos cantos, con ellos abanico al dador de la vida. Hay renuevo de águilas, hay brote de jaguares, son la nobleza, el señorío de México. Entonces es interesante que ya en plena época novohispana, ya cuando el cristianismo estaba empezándose a afianzar en México, nosotros podemos ver cómo siguen existiendo ciertas analogías que hacen referencia, por ejemplo, al señorío de México. Cuando dice hay brotes de jaguares, hay brotes de águilas, son la nobleza de México. Es interesante también cómo esta idea del dador de vida que existía sigue haciéndose presente e incluso quizás gracias al cristianismo empezó a tener un mayor poder. Y algo interesante es que esto no paró aquí. Es decir, en la actualidad nosotros aún podemos encontrar algunas comunidades en las cuales se piensa que realmente absolutamente todo lo que tiene vida en este mundo tiene un habla, tiene un discurso que se está produciendo. Y en ese sentido es interesante porque las enfermedades también producen un canto y también producen un habla. Y entonces cuando las enfermedades hablan, lo que está ocurriendo es que las personas contraen una enfermedad específica. En ese sentido, entonces, la cura, además de implicar plantas medicinales, también debe de incluir cantos, como los antiguos que justo Nezahualcóyotl había creado, donde lo que se hace es dialogar con la enfermedad, negociar con ella y en última instancia, si se logra ganar esa negociación, curar al enfermo. Uno de los cantos que se han tenido hasta esta época, sobre todo en comunidades tzetzales y tzotziles, tiene que ver con el jaguar del mundo solar. Y este poema dice: tu vista viva no tiene límites, tu mirada no tiene fin. ¿Desde dónde habrán traído el jaguar de sus labios, el jaguar de sus corazones, el jaguar del mundo quizá, la carne del mundo quizá? ¿Desde dónde habrán traído el jaguar de sus labios, el jaguar de sus corazones, la palabra dada, el corazón dado? ¿Acaso del interior de sus lecturas? ¿Acaso del interior de sus cánticos? Y este tipo de poemas continúa y justo es un reflejo de estas negociaciones que se dan. Con ello nosotros podemos ver que esta producción de cantos, de los cuales sabemos que Nezahualcóyotl despuntó en la forma en la cual se hacían, además del carácter de belleza que nosotros podemos darle desde el presente, también tenía una función práctica. Tenía la función de cambiar la entidad, ya fuera de una enfermedad, ya fuera de un tiempo, ya fuera de la sequía, y en ese sentido generar un diálogo con aquello que quería afectar. Es interesante entonces que eso continúa hasta este momento, y algo que sobre todo llama mucho la atención es que este gran idea, esta gran pesadumbre que Nezahualcóyotl siempre traía consigo de que él podía desaparecer, su nombre podía desaparecer, realmente nos damos cuenta que no fue así y lo seguimos viendo y lo seguimos disfrutando hasta nuestros días. E incluso quizás con esto nosotros podemos retomar algunas palabras de Octavio Paz, que dijo que él lo que hizo fue producir palabras que son flores, palabras que son frutos, palabras que son actos, y en ese sentido quizás yo también agregaría palabras que curan. Muchísimas gracias
gracias y felicidades de nuevo a los premiados. Muchas gracias. Se le entrega la constancia al maestro Aban Flores Morán, Universidad Autónoma Chapingo, Sociedad Latinoamericana de Medicina Natural y Tradicional, Instituto Nacional de Salud Integrativa, extienden constancia al maestro Aban Flores Morán por haber dictado la conferencia magistral Vida y Obra del Rey Nezahualcóyotl con motivo de la celebración del Día Nacional de la Herbolaria, el cual se llevó a cabo en el auditorio número 1 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México, 27 de abril del 2019. Y firma su presidente, el doctor Eric Estrada. Y Eric Estrada Atilano le entrega esta constancia al maestro Adam. Gracias. Muchas gracias. Al contrario. Doctor, muchísimas gracias. Qué gusto. Bueno, pues un agasajo escuchar la vida del rey Nezahualcóyotl, ampliamente ilustrada, y claro, agradecemos a Eric Estrada por haber entregado la constancia. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué les parece si nos acompañan a una breve pausa y regresamos aquí al Auditorio 2 del Centro Médico Nacional? Regresamos.